Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los telespectadores de Tenerife, de La Palma, de La Gomera, recordándoles como siempre que somos el segundo canal más visto de la tinerfeña y de la archipiélago. Y también en el último tramo escucharemos opiniones de la ciudadanía, a la cual se le va a preguntar qué cree que debería hacerse con las viviendas ilegales. Como es habitual, sí que les invitamos además a participar a ustedes activamente a través del correo electrónico. Tienen en este momento a pie de pantalla la dirección, pulsen esa dirección y envíen los mensajes con sus criterios, con sus puntos de vista sobre este tema. Y a continuación pues vamos a escuchar ese informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Se encuentran por miles, ocupan toda la geografía del archipiélago y proliferan incluso en los cascos urbanos de las dos capitales de Canarias. Las más de 10.000 viviendas detectadas en Canarias cuya ubicación, altura, falta de licencia o carencia de estudios técnicos para su edificación las convierten en ilegales y sitúan a Canarias como la comunidad española que más número de incidencias tiene en este área. De nada han servido las sucesivas persecuciones que desde hace 5 años lleva a cabo el propio Gobierno regional y la Dirección General de Costas. El ritmo de expedientes abiertos, sentencias de demolición y ejecución de las mismas es infinitamente inferior al crecimiento de nuevas viviendas ilegales. Todo ello, a pesar de que en el año 1997 el Gobierno de Canarias prefirió optar por amnistiar a las más de 30.000 viviendas ilegales que calculaba había entonces en las islas. Legalizadas estas, el Ejecutivo se propuso no permitir ni una sola nueva construcción que no cumpliera alguno de los aspectos básicos de la ley urbanística. Para ello, creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, órgano que no ha logrado cumplir con sus objetivos, dada la escasez de sanciones ejemplares, y más rara aún, la ejecución de demoliciones decretadas. La Dirección General de Costas ha venido fijando sus objetivos en Canarias, más intensamente, desde principios de 2004. Desde entonces, el organismo gubernamental ha procedido al deslinde costero de las islas y efectuado orden de derribo de 4 emblemáticos hoteles de Canarias, algunos de ellos construidos literalmente sobre la arena de la playa. Recordemos, el Hotel del Médano. La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias abrió más de 1.000 expedientes de viviendas ilegales en todo el archipiélago en el año 2006. Se trata de unas cifras que evidencian que este problema no está remitiendo. Pese al aumento de los controles por parte de este organismo, de que las multas que se imponen a los infractores son millonarias, y pese al temor que se ha producido entre estas personas desde que se iniciaron los derribos de este tipo de viviendas, la realidad vuelve a poner de manifiesto que el problema no está atajado y que la histórica costumbre de construir sin papeles en las islas es todavía muy fuerte. Tampoco parece haber ayudado mucho en la contención de este problema la aprobación hace unos meses por parte del Parlamento de una ley que pretende salvar la situación en que quedan determinadas familias sobre las que prende la amenaza del derribo, a pesar de que se insistió en advertir de que era algo así como una ley de punto final y que en el futuro no va a haber misericordia para los infractores. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno canario, Domingo Berriel, ha vuelto a advertir a los canarios que la ley que se aprobó en el Parlamento no es una amnistía y que se va a seguir persiguiendo este delito con toda dureza, porque se está produciendo un daño muy grande al interés general con este tipo de edificaciones, muchas de las cuales se hacen en zonas protegidas o de especial valor. Bien, este ha sido el informe inicial elaborado por los servicios informativos de Canal 8. Vamos a ver intervención primera de don Miguel Ángel Pulido Rodríguez. Bueno, a mí me gustaría matizar algunas de las cosas que se han dicho, lógicamente, en ese vídeo. Es decir, efectivamente, la Comunidad Canaria es donde mayores incidencias se han detectado en los últimos años. Pero hay que decir que eso viene dado no porque haya más indisciplina urbanística que en otras comunidades autónomas, sino porque precisamente Canarias destaca en el conjunto del territorio español con ser la comunidad autónoma donde mayor esfuerzo se está haciendo en los últimos años en la disciplina urbanística. Sí, no hay ninguna comunidad autónoma que tenga constituido, como tiene Canarias,
una agencia de protección del territorio en la que se han incorporado la práctica totalidad de los ayuntamientos, los cabildos insulares y el propio gobierno. Somos un ejemplo a seguir para otras comunidades autónomas. Hay otras comunidades que están planteándonos que es un modelo a seguir. En el resto de comunidades las competencias las tienen los ayuntamientos. Y desgraciadamente esto es una materia en la que, al ser un asunto tan desagradable, el tener que demoler una casa a un vecino, es muy difícil que desde un ayuntamiento, desde una alcaldía, se actúe con la firmeza que lo está haciendo la agencia. Es decir, ¿qué ocurre en el conjunto del Estado? Que las competencias, al tener a los ayuntamientos, no hay ni la investigación, ni el seguimiento, ni el control, ni lógicamente los expedientes que se generan en Canarias en disciplina, porque aquí tenemos la suerte, y podríamos comentar luego datos, de tener un organismo como la Agencia de Protección del Territorio, que yo creo que está haciendo un esfuerzo importante por cambiar la situación. Y hay algunos datos que podremos comentar más adelante, sin duda, para demostrar que está cambiando. Bien, sin duda. Entonces quedamos en que en el caso del archipiélago canario, de esta comunidad autónoma, si no he entendido mal, esas competencias no corresponden a los ayuntamientos, sino al gobierno. Bueno, las competencias, al menos en el suelo rústico, en el suelo urbano, sí siguen siendo competencias municipales, pero la indisciplina en Canarias se produce fundamentalmente en el suelo rústico. Es decir, ha habido durante décadas, no es solo cuestión de los últimos años, sino las últimas 3 o 4 décadas, un crecimiento disperso en el suelo rústico de Canarias, que ha significado un deterioro importante desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista de la capacidad productiva de ese territorio, y yo creo que eso, la ley del territorio del 99 y como consecuencia de ella la creación de la agencia, está consiguiendo que las cosas empiecen a cambiar, y luego podremos comentar, como decía antes, los datos. Muy bien. Pues Ramiro. Vamos a ver, yo creo que tenemos una administración ejemplar en ese sentido, Agencia de Protección del Territorio. Pero ¿cómo es posible que en el año 2006 hayamos sido capaces de permitir que se inicien la construcción de 1000 viviendas? El problema es que falta efectividad en el control, me da a mí la sensación. Yo creo que estamos todos de acuerdo, o sea, una de nuestras mayores riquezas es el paisaje, y lo que falta es efectividad en el control. En el año 97 amnistiamos 30.000 viviendas. Me gustaría saber, estamos hablando en 10 años de otras 15.000 viviendas. Hoy en día, tan solo con contemplar la cartografía en tiempo real de cómo se construye y cómo se mueve el suelo, bastaría con paralice. Entonces yo creo que es que lo que estamos haciendo, hay un grado de permisividad por parte de todos que al final se está volviendo contra todos. Y yo creo que esta es una reflexión que hay que hacer, y cuanto antes cerremos filas mejor, ¿no? Don Humberto. Bueno, yo en particular creo, y yo creo que mi experiencia siempre lo confirma, que aparte de otros factores hay un elemento a tener en cuenta. Si bien la disciplina la ejerce el Gobierno de Canarias a través de la agencia, que es una idea que creo que es buena, que esté al frente de un funcionario, creo que hace su trabajo todo lo que puede, pero si eso se acompaña con generar una cultura desde las administraciones o las instituciones más cercanas al ciudadano, al vecino, de generar una cultura de la ordenación urbanística, de la autorización, de participar de unos modelos que entiendan y comprendan, pues creo que no avanzamos nada. Si daremos, llámese amnistía o como se llame, llevaremos el planeamiento por un lado, los vecinos por otro, porque hay muchos ayuntamientos, en todos los ayuntamientos además no creo que el problema sea de la misma gravedad, ni en todas las islas. Y eso tiene mucho que ver con la manera de funcionar esas administraciones más cercanas a la hora de generar una cultura más vinculada a la ordenación. A la hora de funcionar y aplicar las leyes, claro, porque leyes tenemos muchísimas. El problema, como siempre, en esto como en otras palabras. Ahora, yo quería plantear o introducir en el debate, si a ustedes les parece bien, ¿no? La variable de que en ocasiones, corríjanme, la existencia de estas viviendas o la proliferación de estas viviendas ilegales tiene mucho que ver con la falta, o sea, que en general son autoconstrucción, ¿no? Corríjanme, son autoconstrucción de las personas. Sí. Pero en el fondo ahí también apunta a una carencia de oferta de vivienda protegida, etcétera, etcétera, por parte de las administraciones, la propia administración, del propio Gobierno de Canarias en concreto, ¿no? Sí, pero yo creo que no es por eso. Es decir, lo que se produce en Canarias es que, bueno, ha habido una cultura durante décadas
que la gente podía construir en el suelo rústico. Bueno, había incluso leyes que permitían que con determinada superficie se pudiera construir. En el año 99, es decir, a partir de finales de la década de los 90, bueno, pues nos damos cuenta de que esa situación hay que invertirla y por eso surge la Ley del Territorio, surgen las directrices y se crea la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, precisamente para intentar. La ley lo que viene a establecer es que no se puede construir en ningún caso en el suelo rústico, salvo que sea dentro de los asentamientos rurales y agrícolas, y en cualquier caso siempre hay que tener la licencia municipal y además con la autorización previa del Cabildo a través de la calificación territorial. Y eso lo sabe la gente, pero la gente también sabe que uno no puede exceder los límites de velocidad o no se puede saltar los semáforos y la gente se lo sigue saltando. Yo no comparto con Ramiro que es que no se esté haciendo el esfuerzo de prevención. Se está haciendo, pero no podemos tener un guardia, un agente del medio ambiente en cada 10.000 metros cuadrados del territorio. Entonces, pero a pesar... Yo pienso, Miguel Ángel, la labor... No, pero te voy a dar un dato, sí, para que veas. Desde el año 99 que se crea la agencia, con muy poquito personal hasta la actualidad, se han multiplicado por 3 las labores inspectoras que la agencia hace. Y a pesar de que se ha incrementado por 3 la labor de inspección, las infracciones han descendido. Es decir, a pesar de que estamos haciendo muchas más inspecciones, las infracciones son menores ahora que las que había en el año 2000, 2001 y 2002. Lo que quiere decir es que está teniendo efecto no solo la labor sancionadora, que tiene un efecto ejemplarizante sobre el conjunto de la población, cuando se enteran que al vecino le han impuesto una sanción o cuando se hace una demolición, y eso tiene una labor persuasiva. Efectivamente, tenemos que seguir haciendo un esfuerzo entre todos para evitar que eso siga ocurriendo por el deterioro medioambiental, porque ante el derecho individual de una persona que cree que el derecho sagrado a la propiedad le permite construir donde le da la gana, yo en lo mío hago lo que me da la gana, es lo que suele decir mucha gente, o una minoría, pero que por el efecto que causan, por el deterioro que causan en el territorio, parece que son muchos. Ante ese derecho individual está el derecho colectivo de todos, que es el derecho al medio ambiente, el derecho a la calidad de vida, el derecho a poder disfrutar del paisaje, de los valores naturales importantísimos que tiene esta tierra. Entonces, lo que tenemos es que hacerle ver a la gente que hay que cumplir con las normas. ¿Cómo hacemos eso? Con labores de inspección y con labores sancionadoras. Cuando hay alguien que infringe la norma, que incumple la norma, tiene que haber una actuación firme de la Administración y puedo decir que hay más de 10.000 expedientes sancionadores, que eso significan varios miles de millones de las antiguas pesetas en sanciones económicas, que las estamos cobrando por la vía ejecutiva y que aunque no se hayan demolido todas las viviendas, bueno, porque algunas después entran en un proceso de regularización a través del planeamiento urbanístico, el expediente sancionador, la sanción económica, esa no se le quita. No se le quita y eso está teniendo un efecto. ¿Es el deseado? Bueno, pues nunca podemos estar contentos. Yo creo que la autocomplacencia es el principio de la derrota. Pero sí hemos avanzado y eso no lo podemos negar. Yo soy el primero en reconocerlo. Lo único que pasa es que creo que hoy tenemos herramientas técnicas mucho más potentes. Pues ya hace 20 años, me acuerdo, trabajaba en un ayuntamiento y hacíamos disciplina urbanística. Hay ayuntamientos hoy en día que no hacen ninguna disciplina urbanística. Eso el Gobierno de Canarias no lo debía permitir. Pero es que hay herramientas hoy para hacer un seguimiento. Cuando se mueve una pala, cuando se desmonta un solar, en suelo rústico eso se sabe en el minuto, porque estamos viendo el territorio en tiempo real. Antes era imposible. Entonces, eso unido a la medida de la cultura del paisaje, el respeto al paisaje, unido a la generación de viviendas, unido a el aumento de la densidad en determinados lugares, unido a la necesidad en determinados momentos que el suelo rústico no es tan divertido como parece y en determinadas fincas hay que permitir que se pueda vivir. No pasa nada, eso bien hecho funciona. Y por otro lado tenemos un problema grave y es que el planeamiento en nuestra tierra han generado demasiada inseguridad jurídica, lo hemos cambiado demasiado en muy poco tiempo. Y deberíamos ser todos capaces de fijar 4 ideas claves para que la gente no tenga la necesidad. Y otra cosa importante que me parece que hay que resaltar, no es lo mismo primera residencia, que son expedientes a tratar de una forma delicada, que segundas y terceras residencias. Este es un tema importantísimo, porque no es lo mismo una primera necesidad social, que hemos visto todo caso y sabemos de qué hablamos, que segundas y terceras residencias, que en cualquier caso hay ejemplos extrañísimos que nadie entiende. Viviendas en el Parque Nacional de las Cañadas, que hace 15 años
con sentencia firme de demolición, que no se sabe por qué no sean. Pero no lo digo desde una posición política, lo digo desde una posición ciudadana y de sorpresa. O sea, tenemos viviendas particulares en suelos como el Parque Nacional de las Cañadas. Yo creo que habría que empezar a ejemplarizar la vivienda que antes se vio demoler, que es en Wimmer, está sobre un estanque, y yo, al margen del expediente, creo que antes de tirar esa vivienda, que era la vivienda de primera residencia, había que haber tirado miles. Bueno, ese es un ejemplo, perfecto, pero hay que ejemplarizar, hay que educar. Hay determinados municipios, y tú lo sabes mejor que yo, Miguel Ángel, que lo hacen, y hay otros a los que hay que decirle, oiga, mire, póngase a trabajar porque si no, no hay tu tía. Es una pena que en un municipio y el vecino... Sí, pero yo creo que eso, Ramiro, también está cambiando, ¿no? Es decir, hubo una etapa en la que desde algunos responsables municipales se entendía que era, incluso desde el punto de vista popular, desde el punto de vista de los votos, pues bueno, había que ser permisivos, había que permitir que la gente construyera donde pudiera, y esa cultura es lo que ha generado durante varias décadas los resultados que estamos viendo ahora y que estamos haciendo el esfuerzo ahora por combatir y por reorientar eso. Porque bueno, los propios ayuntamientos se están dando cuenta que ese crecimiento disperso que se permitió y que la gente al principio le pasaba la mano al alcalde y le yo te he votado, yo estoy muy agradecido. Luego ese mismo ciudadano se convierte en demandante de servicio y luego a los 3 o 4 años, a los 5 años, cuando sabe que ya no cabe ninguna posibilidad de inspección, de iniciar expedientes sancionadores, empiezan a demandar que hay que recogerle la basura, que hay que llevarle el alumbrado público, que hay que llevarle el abastecimiento de agua, que quiere que la falte en la calle, que luego se convierte en un ciudadano que quiere tener los mismos servicios que el que vive en una zona urbana o en una zona urbanizable, porque él se considera que tiene los mismos derechos, aunque construyó ilegalmente. Claro, ¿eso qué ha significado? Ha significado para los ayuntamientos un coste económico importantísimo que hemos pagado todos los ciudadanos para llevar los servicios a todas esas zonas, a todas esas edificaciones dispersas, con un coste no solo en la construcción y en la puesta en marcha de los servicios, sino luego también en el mantenimiento anual, kilómetros de redes de abastecimiento de agua, kilómetros de redes de saneamiento, para resolver un problema que con un coste 10 veces inferior hubiésemos resuelto si la población estuviera más concentrada como sería lo deseable. Eso ocurrió durante décadas, pero no podemos buscar responsables ahora, había que buscarlos en aquel momento. Ahora lo que sí puedo asegurar es que estamos intentando, y yo creo que estamos consiguiendo que eso empiece a invertirse, que haya una mayor conciencia por parte de los responsables municipales porque son conscientes de eso, y además hay un esfuerzo por parte del Gobierno para cambiarlo, ¿no? Muy bien, tendrá la palabra en cuanto reanudemos el debate, que será muy pronto, tendrá la palabra don Humberto Sosa. ¿Qué le ha pedido? Estamos, lo han visto, debatiendo sobre las viviendas ilegales. Nos acompañan en el estudio, son los protagonistas, don Humberto Sosa Brito, que es jurista especializado en urbanismo, trabaja en el Ayuntamiento de Tacoronte, don Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, y también don Ramiro Cuende, es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Hemos tenido una primera fase del debate y ahora vamos a escuchar las declaraciones, los puntos de vista sobre este mismo tema del jefe de la Oficina Técnica del SEPRONA, don Miguel Ángel Moreno Díaz. El SEPRONA está para lo que es control medioambiental de todo tipo. En este caso, ustedes el programa me parece que iba un poco hacia las construcciones ilegales. Lo que pasa es que nosotros son construcciones ilegales dentro de espacios protegidos o terrenos rústicos. La infracción administrativa es lo que más se ha producido a lo largo de este año 2006 y lo que han sido delitos han sido muy escasos, no llega ni al 5% del total. Lo que es los delitos en sí es simple y llanamente porque es dentro de un espacio natural protegido. Entonces, por el tipo de construcción, vamos a decir que ya revierte en lo que es un delito y ya pasa a manos de la jurisdicción, los jueces ordinarios, vamos. Normalmente las construcciones que no van a ser legalizables, o sea que en un futuro no está previsto que esos terrenos se pueda construir, terminarían en la demolición.
Lo que es las construcciones han sido más o menos estables. Lo único que sí ocurre es que en los últimos 2-3 años nosotros hemos hecho un poco más hincapié en el control de esta actividad, pero no es que se hayan visto mayores o más cantidad de construcciones. La provincia de Santa Cruz son 29 efectivos en su totalidad. Están repartidos en lo que es la isla de Tenerife, en la mayor parte, y luego tenemos un destacamento en La Palma y otro en La Gomera. Bien, como siempre, pues todavía equipamientos insuficientes, tanto desde el punto de vista humano como desde el punto de vista técnico, me imagino. Han sido las declaraciones, los puntos de vista de don Miguel Ángel Moreno Díaz, jefe de la Oficina Técnica del Seprona. E iba a tener la palabra, que se la reservamos, del tramo anterior, don Humberto Sosa Brito. Don Humberto, adelante. Gracias. Bueno, yo creo que no todas las administraciones, todos los ayuntamientos, ni todos los cabildos tienen un mismo posicionamiento ante el fenómeno de la vivienda ilegal. Creo que, y se ha visto que en islas como el Hierro, en los años 90, pues nadie pedía licencia, pero no es porque estuvieran en suelo rústico. Solares en suelo urbano no hay tradición de pedir licencia, ni en Frontera ni en Valverde. Y bueno, desde esa cultura de que se hacía un proyecto técnico, digamos, por alguna manera se tenían los papeles, pero no se pagaban las licencias. Desde esa cultura, pues tiene un derrotero que si no se combate, yo creo que no es solo un tema de palo, creo que hay que tener palo y zanahoria, creo que hay que, aparte del palo, las administraciones tienen que saber explicar a la gente qué modelo se tiene, qué es lo que se quiere hacer, y las administraciones también tienen que hacer el esfuerzo de que ese modelo está acorde con las necesidades de la gente. O sea, no podemos criticar porque sea disperso, si el problema no es que sea disperso, es un problema a lo mejor de una discusión para urbanistas, y en un sitio será un modelo y otro en otro. Sino el problema es que la gente va a sálvese quien pueda y luego pues dicen contra, si yo lo llego a saber y tal, a los alcaldes y a muchos funcionarios y a muchos representantes políticos de la administración autonómica, se les hablan del corazón. Y al final, eso se sabe, y al final todo se queda así, el expediente se abre, las estadísticas están, pero a mí me gustaría saber cómo concluyen. Mucha gente sabe que las prescripciones urbanísticas son a los 4 años, y que a partir de los 4 años de que esté terminada, entonces es importante, no creo que funcione solo, yo soy partidario de la disciplina, mucho tiempo he estado trabajando en disciplina, y yo siempre me he dado cuenta que si eso no va compartido con información, con debate con los vecinos y con salida también, porque es muy fácil decir, hombre, cómprese usted una parcela en suelo urbano, pero ¿cómo hemos puesto el suelo urbano? Sí, pero yo creo que ese proceso se está produciendo, es decir, estamos en un proceso de aprobación de todo el planeamiento urbanístico de Canarias y ha habido un esfuerzo, yo creo que en muchos municipios de Canarias y en muchos espacios naturales. Yo he participado directamente porque es una competencia de la Dirección General que tengo en este momento la responsabilidad de dirigir en ordenación del territorio para ordenar todos los espacios naturales de Canarias, y hemos tenido reuniones con los vecinos explicándole el documento urbanístico, dónde se puede construir, en qué condiciones, cómo hay que solicitar permiso para poder hacer cualquier obra en el suelo rústico, y que para la edificación residencial, es decir, para la vivienda, solo se puede hacer en los asentamientos rurales o agrícolas, que son aquellos que están ligados al mundo rural y a la producción en esos suelos, ¿no? A las producciones agrarias. Eso la gente lo sabe. Y cuando la gente lo sabe, es igual que la gente sabe que no se puede uno saltar los semáforos, y yo ponía el ejemplo antes, la gente se lo salta. Y cuando se lo salta tiene que saber que como la policía esté allí, eso recibe una sanción inmediata y que hay una penalización, porque si no hay una relajación, de que bueno, de que aquí eso todo sí, vale. Pero también el aprecio al modelo, el aprecio a la ordenación, el aprecio al territorio. O sea, yo no creo que solo los políticos o los que trabajan en la agencia o los urbanistas o los responsables... Claro. Por eso aprecien el territorio. Lo que pasa es que eso es un trabajo que creo que se ha iniciado tarde y a lo mejor mal, en el sentido de que se ha pretendido que la disciplina y algunos aspectos urbanísticos se distancien del ciudadano, y a lo mejor no es la solución. Pero yo creo que no podemos lanzar un mensaje engañoso a la población. La indisciplina se produce no como consecuencia de la inactividad de la administración, se produce porque hay unos señores
que saltándose las leyes construyen donde les da la gana, pensando que aquí vale todo. Otra cosa es que luego la administración tiene que actuar. Es como cuando una calle está sucia. La calle está sucia no porque la administración no la limpie. La calle está sucia porque hay unos señores que de una manera incívica han tirado los papeles. Y después tendrá que venir la administración a limpiarla y adoptar las medidas correctoras. Entonces lo que hay que decir a la población que lo que hay que hacer es no cometer la infracción. Yo quisiera aprovechar para felicitar al Seprona, de verdad que está haciendo un trabajo magnífico, magnífico, que hay que reconocérselo, porque apoya a los agentes de medio ambiente que tienen los cabildos, que tiene la propia agencia, que tienen los ayuntamientos, para poder persuadir a la gente para que no sigan cometiendo infracciones y delitos, no solo con las viviendas ilegales, sino también con el vertido de residuos, abandonando coches en las carreteras o en cualquier solar o dejándolos tirados en un barranco o haciendo vertidos incontrolados en la costa, pues, todas las infracciones que se cometen contra el territorio. Pero quiero dar un dato para que la gente entienda la importancia del territorio en el que vivimos. En Europa, en la Europa esa más desarrollada, que parece que debe ser el ejemplo a seguir, solo el 3% del territorio está protegido. En España el 10%, en Canarias tenemos el 40% de nuestro territorio protegido. La comunidad autónoma con diferencia en toda Europa que más espacio tiene protegido. Y estamos haciendo un esfuerzo por conservarlo. Y ahí no prescriben la indisciplina urbanística. Ahí no valen los 4 años, ni los 8 ni los 10, porque la ley dice que cuando se hace una vivienda o se comete una ilegalidad con una construcción dentro de un espacio natural, no prescribe. Se puede impulsar siempre, y lo estamos haciendo, y estamos demoliendo algunos. Perdón, en todos los casos que decía antes don Ramiro, de esas casas que llevan años es que esa es la pregunta, o sea, en espacio natural y que no se han demolido. ¿Cuántas viviendas hay en espacios naturales que no se han demolido? ¿Cuántas viviendas se demolieron en el año 2006? ¿Dónde está? Vamos a ver, o sea, yo creo que ejemplarizar también es ejemplarizar, o sea, cuántos expedientes agotados y acabados y pendientes de demolición están. Yo, Miguel Ángel, yo le felicito por la labor. Sí, ¿cuántas viviendas se demolieron en el año 2006? Sí. ¿Cuántas en espacios naturales? Me gustaría saberlo. Y dímelo y verás que hay que... Más, yo te puedo decir una cosa, para que vean el esfuerzo que estamos haciendo, porque no es fácil y es desagradable demoler una vivienda cuando detrás hay una familia que está viviendo. Más que en ninguna comunidad autónoma. No me digas más, digo cuántas. No, digo que mal de muchos a veces consuelo el tonto, pero lo pongo como ejemplo. Si a mí las otras... Lo pongo como ejemplo para que la gente vea el esfuerzo que hacemos. Ahora mismo estamos demoliendo centenares de viviendas que no son segundas residencias en la costa del Sausal y en La Matanza. Centenares. Limpiando dentro de un espacio natural. Centenares de viviendas en Rojas y en el Caletón. No, eso nos costa. Eso es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. No. En una actuación conjunta entre Costa y el Gobierno de Canarias, porque muchas de esas edificaciones están en la zona de servidumbre, que es competencia nuestra. Lo estamos haciendo. Quita la zona de servidumbre. Sí, pero lo estamos haciendo. Sí, y estamos demoliendo en espacios naturales. Año. Yo te puedo asegurar que en espacios naturales se están produciendo, ya lo decía el Seprona, muy pocas infracciones dentro de los espacios naturales. Y estamos actuando. Estamos actuando, y te digo, hemos demolido más de, en viviendas o que tienen ese uso, casi un centenar de viviendas desde que la agencia se creó. El problema es que cuando nosotros iniciamos un expediente administrativo y tarda varios años, la gente agota todas las posibilidades de recursos por la vía administrativa. Y cuando el expediente administrativo tiene una resolución firme, la gente inicia el proceso judicial, que suele tardar años. ¿Y los que están agotados, qué hay casos? Hay poquitos. Esos poquitos. Varias decenas de expedientes que están pendientes de demolición y que irán programándose las demoliciones en la medida que la agencia tenga capacidad para hacerlo. En el año 90, en un municipio como el de Tacoronte, en la playa de la Arena, se demolieron en torno a 80 viviendas en un año, de una sola tacada. Cosa que hoy, año 2007, nos parece, y se hacía, y se hizo el expediente, Entonces, lo que me sorprende es ¿cuántas se demolieron? O sea, a mí no me sirve, porque claro, si nos ponemos así en otras comunidades, el número de viviendas, y tú eres un experto en eso, ¿sabes? Yo no comparo para mal, comparo para bien. O sea, te voy a decir una cosa, demos gracias, Canarias es un ejemplo en cuanto a cuidado de su paisaje, y hay cultura del paisaje, y eso hay que reconocerlo. Lo único que pasa es que digo ¿cuántas se demolieron en el año 2006? Yo he visto, al margen del último año de las de Costas y de común acuerdo, que eran en los espacios naturales de medianía y de la corona forestal, ¿cuántos expedientes hay pendientes? Porque eso se sabe,
Y entonces da la sensación de que a unos sí se les puede tirar la casa y a otros no. Bueno, y eso se corre. Yo te puedo, lo cual no quiere decir que no se haya mejorado. Yo no soy director ejecutivo de la agencia, pero sí te puedo asegurar que estuve durante varios meses sustituyéndolo por un hecho, bueno, que no viene al caso, pero por un problema importante estuve sustituyendo al director de la agencia. A buen amigo. Y te puedo asegurar que las presiones que recibe el director de la agencia cuando se va a iniciar una demolición son de todos lados, de todos los ámbitos políticos, administrativos, impresionantes. Yo decía un día, son estratosféricos, porque llegan no se sabe de dónde. No es fácil tomar la decisión y llegar hasta el final. Y a veces hay que combatir muchas resistencias. Esas imágenes que vimos de Güímar. Muchas resistencias que se producen. Yo te digo, en este momento hay varias decenas de expedientes con sentencia firme pendiente de ejecutar. Y que la agencia las irá ejecutando en la medida que tiene, porque no creas que es fácil. Es tan difícil como que a veces hay que traer las palas y los camiones desde otra isla. Desde otra isla distinta a la que se produce la demolición, por las amenazas que reciben las empresas constructoras sobre los bienes, sobre la maquinaria que dejan allí. No es fácil. Sí, y hay que pedir la asistencia de la, tú lo habrás vivido, la asistencia de la fuerza pública para que te acompañe allí. Yo estuve en una demolición en la isla de La Gomera y habían más guardias civiles que personas civiles. Todos hemos estado en demoliciones porque hemos practicado la disciplina, pero al final algo falla cuando 30.000 viviendas en el 97, llega ahora 10.000 viviendas. Y cada 5 años, como coincidiendo con la bajada de la Virgen, tenemos que sacar una ley de punto final, porque no son 2, ni 3, ni 4, son 30.000, son 10.000, son 40.000. Yo no sé cuántas viviendas se construyen en Canarias, pero ilegales son unas pocas. Pero muchas de las viviendas, de esos 10.000 expedientes, la inmensa mayoría entran en un proceso de regularización normal, porque se recogen en el planeamiento. Uno de los problemas que tenía Canarias, y que estamos en fase, yo creo que en 1 o 2 años más, prácticamente la totalidad de los municipios de Canarias van a tener planeamiento general aprobado y adaptado a la ley y a las directrices. Uno de los problemas que había es que no tenían los municipios planeamiento. Entonces la gente tenía que construir y terminaba construyendo a lo mejor en un entorno que era un asentamiento rural, pero el ayuntamiento, como no tenía planeamiento, no le podía darle licencia, con lo cual estaban cometiendo una infracción urbanística. Pero había cierta responsabilidad porque no habíamos hecho la tarea de llevar hasta el final el planeamiento general. Ahora, al hacer el planeamiento, muchas de esas viviendas a las que se le han abierto expedientes en estos últimos 6 o 7 años quedan dentro de los ámbitos de los asentamientos rurales o de los asentamientos agrícolas, la inmensa mayoría. Por tanto, van a poder, van a poder legalizar la actuación. Sería mejor, en vez de ir detrás, sería bueno que pudiéramos ir delante. Es lo que yo planteé al principio. Si nosotros, en vez de ir legalizando e ir apagando los fuegos, fuéramos delante generando una cultura que la gente la asuma y la entienda, basada en la ordenación urbanística y territorial, y basado en que la gente entienda por qué en su municipio hay unas reglas y por qué se aplican esas reglas. Porque realmente la indisciplina existe en los municipios donde las reglas no se aplican. Y la gente no las entiende y no las comparte, pero no las comparte lo digo de corazón, o sea, lo digo de corazón. No es casual que en Arona sea donde más indisciplina urbanística hay en Tenerife. O sea, no es casual, es histórico. Yo tengo similar a Adeje. 2 municipios limítrofes en un mismo entorno con un crecimiento. No, la diferencia es... Una cultura distinta, un ayuntamiento distinto con distinta cultura. Vamos a ver, pero hay una explicación de por qué se ha producido más indisciplina ahí que en otros municipios. ¿Por qué esos municipios han crecido? La población en Arona y Adeje se ha incrementado en los últimos 10 años más del 100%. La población, el crecimiento poblacional ha hecho y la gente tiene... tiene... cerrarnos los ojos. Históricamente, en Arona solo se ha pedido licencia en los cristianos, y después un poco más tarde en las galletas, lo demás ha sido terreno libre. Los barrios son nuevos, los barrios surgen como clandestinos, es decir, Busanada, habrían 4 casas y 4 fincas, se ha generado una ciudad clandestina, todas las viviendas son ilegales. Claro, ahí ha habido yo creo que es ilegal hasta el campo de fútbol. Ha habido un proceso de reparcelaciones ilegales de propietarios de terreno que sin hacer los planes parciales, sin hacer los planes urbanísticos y los proyectos y urbanizar, pues han parcelado un terreno, lo han vendido y ahora tenemos que ir con el dinero de todos. Claro, pero eso es una cultura que no se puede quitar al palo. No, pero ahí eso se resuelve generando elementos de participación ciudadana, campañas de divulgación y campañas educativas y siendo inflexibles con la disciplina urbanística. Vamos a continuar enseguida, no se van muy lejos ustedes porque va a continuar el debate. Ha tenido gracia eso de que hasta el campo de fútbol está ilegal.
Entonces, bien, cualquiera prohíbe jugar al fútbol, ¿no? Bien, volveremos enseguida con ustedes. Están ustedes en Canal 8, este canal de capital 100% canario, este canal pluralista, este canal tinerfeño y para todo el archipiélago. Saludamos a todos ustedes y especialmente a los telespectadores de Tenerife, de La Palma y de La Gomera. Están ustedes con un canal que es el segundo más visto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero de Canarias. Y estamos en el debate titulado Viviendas ilegales, de Crítica 8, en el que participan, son los protagonistas don Ramiro Cuende, es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, también don Humberto Sosa, jurista especializado en urbanismo, y don Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Ordenación del Territorio. Hemos tenido dos partes de debate muy interesantes, muy vivas, muy dinámicas, y ahora vamos a escuchar a la ciudadanía que va a contestar a esta pregunta. ¿Qué cree que debería hacerse con las viviendas ilegales? Vamos a ver esos puntos de vista. Depende de si están construidas en mal sitio, ¿no? Porque hay algunas viviendas que estarán ilegales, a lo mejor están construidas en algunos sitios que no son coherentes. Entonces lo encuentro justo. Mi opinión que lo legal es lo legal, lo que es ilegal no. Pues legalizarla, ¿no? No tirarla ni quitarle a la gente la casa, pero legalizarla. Ilegales, pues que las legalicen. Que hay muchas familias sin hogar. Que se hace una vivienda porque sea legal y que si tiene que pagar un dinero para hacer la casa en donde la tengan que hacer, pues que la hagan. Pues a lo mejor era legal donde la hizo, porque pues, la hizo y paga su contribución. Y ahora no es legal, también es un fastidio. Antiguamente aquí en Canarias, en Tenerife sobre todo, la gente construía donde tenía un solarcito y fabricaba, ¿no? Y ahora la gente que ha invertido su dinero en esas casas, derribarle, dejarlo en la calle, me daría mucha pena, ¿no? Hay una ley que hay que cumplir. Si la ley dice lo contrario, hay que hacerle caso a la ley, porque si el país no se rige por la ley, ¿dónde vamos a parar? Depende de la situación que estén y el por qué sea ilegal. ¿En qué consiste la ilegalidad? La propia autoridad ha permitido que se levante ilegalmente una vivienda porque es ilegal, si la misma autoridad lo consiente. Ayudar un poquito a la gente que vive en las viviendas ilegales a que puedan acceder a las viviendas normales con un poquito de ayuda del gobierno y de los ciudadanos, supongo yo. Ayuda del gobierno y de los ciudadanos, ha dicho la última consultada. Bien, iba otra vez don Humberto a tener la palabra. Bueno, yo creo que uno de los ciudadanos que han participado en las encuestas o en la entrevista ha planteado el tema, es decir, son ilegales, pero la autoridad las ha dejado construir. Tal vez no es tanto poner el énfasis en vamos a demolerla al final, sino también en usar las herramientas a la hora de la disciplina preventiva. Es decir, según se empieza se tiene que paralizar y la paralización se tiene que cumplir. Y nos llevamos todo. Lo que no puede ser es que al final esa edificación se concluya aumentando el coste del vecino y el coste de la administración, es decir, el coste total de la operación para volver a restituirla a su estado anterior a la infracción. Entonces, creo que debiera intervenirse, desde que se empieza a excavar. Como decía Ramiro, hay posibilidades de hacer un seguimiento que no hay por qué dejar ni que suba los pilares. Eso sería una buena solución y sería la que menos daño haría, ser eficaz en la primera intervención, en la intervención inmediata, para controlar el desmán, cuando todavía no da tanta pena como a otros ciudadanos les daba mucha pena el que les tiraran las casas una vez están construidas. Es que ocurre así en la mayoría de los expedientes. Y si tú vas a la agencia y pides mirar los expedientes, el procedimiento, siempre hay al inicio de la construcción, muy al inicio de la construcción, una orden de paralización inmediata y se le dan tres meses de plazo para que legalice antes de continuar las actuaciones. ¿Pero se controla la orden? Sí, se controla y a los pocos meses se va. Y lo que se comprueba es que no se ha legalizado, pero que las obras han continuado. Y entonces se emite una segunda resolución administrativa y esa segunda resolución es de precinto de las obras. Y la gente se salta a los precintos y continúa edificando. Es decir, hay una situación contumaz
de vulnerar la legalidad, con lo cual ahí no solo se está cometiendo un delito contra la ordenación del territorio, que está tipificado en el Código Penal, sino hay un delito de desobediencia tipificado también en el Código Penal. Y hay algunas sentencias judiciales condenando a algunos de los infractores, no solo condenándolos desde el punto de vista de la indisciplina urbanística que ha cometido con el pago de la sanción económica o la demolición, sino también condenándolos con meses de prisión, porque hay un delito penal. En el delito penal, pero bueno... El precinto debe ser sin solución de continuidad. Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Se Ponemos un guardia después allí 24 con horas, un mosquetón 24 horas. material. La gente se va y a los otros llegan, quitan el precinto y continúa la edificación. Eso no hay manera de poder frenarlo hasta que no tengamos una sentencia firme de los tribunales, que es 5 o 6 años más tarde, porque estos agotan luego todos los recursos de reposesión, contencioso, hasta llegar... La ley de todas maneras plantea que se retire sobre la marcha todos los materiales, la maquinaria, con independencia de ese fomento de la educación que ustedes están planteando, de la educación de la ciudadanía, en plan positivo para evitar este tipo de cuestiones. Sí que yo quería insistir un poco en este punto, aunque probablemente tendría que ser objeto de otro debate diferente, ¿no? Lo que voy a plantear, seguramente, ¿no? Pero excepto en las construcciones en los espacios naturales, que eso evidentemente no hay por dónde cogerlo, taxativamente, en muchas ocasiones en suelo rústico, o en el momento en que se levanta en suelo rústico, es porque tampoco a la ciudadanía se le ha facilitado el acceso a la vivienda. Y hay muchas familias desesperadas, hay muchas familias que necesitan tener una vivienda. Y no lo hacen por querer incumplir la ley, no lo hacen por querer ser unos delincuentes, lo hacen porque no han tenido las facilidades suficientes como para acceder a una vivienda digna, en definitiva para que se cumpla la Constitución, ¿no? Entonces, y este punto del acceso a una vivienda digna por parte de toda la ciudadanía es probablemente esté en el origen, porque yo no creo que las personas así por las buenas quieran hacer ilegalidades, ¿no? Es decir, seguramente... Es que la inmensa mayoría son segundas residencias, no son viviendas habituales. Eso es otra historia. La inmensa mayoría de los expedientes de disciplina por infraciones... Esa es otra historia. Son segundas residencias. Pero será en los espacios naturales, ¿no? No, en suelo rústico también. En general en el suelo rústico, sí. Bueno, eso es otra cuestión. De todas maneras, el problema del acceso a la vivienda no está, repito que... No está resuelto. No está resuelto. Es decir, insisto en que es objeto de otro debate. Y a los precios que están los productos inmobiliarios, pues es muy difícil, que también son cuestiones a solucionar, pues esto no solo la cultura es fundamental que la gente entienda la ordenación, pero es que la ordenación también debe de partir de la realidad en que cada espacio geográfico de Canarias, en que cada municipio se encuentra. Y a partir de ahí se puede caminar con la ciudadanía, pero a partir también de la realidad en la que están. No de una realidad teórica que se invente el planificador o se invente alguien en Santa Cruz o en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? O sea, es importante ver el problema y que ellos entiendan que se está dando una salida a una situación. Y entender eso a veces lleva... nosotros, por ejemplo, yo en mi municipio tengo debates con el Gobierno de Canarias, con los especialistas todos los días, porque yo entiendo que Tacoronte tiene históricamente una formación dispersa. Tiene todos los servicios, yo creo que es de los municipios que más tiene, pues alcantarillado tiene prácticamente el 85 o el 90%, alumbrados públicos, en fin. Y no están calificados como urbanos, teniendo todos los servicios de suelo urbano. Se califican como asentamiento, para que no se pueda dividir la propiedad y la gente pueda construir en su finca. Cuando la gente construye, el camino de la Cuesta, que era hombre, se ha fabricado mucho, no sé. Detrás hay viñedos, lo que antes eran zarzas y el abaluto, hay viña. La gente vive en un camino o en una calle que tiene las condiciones del suelo urbano y al mismo tiempo mantiene un paisaje adecuado. Es disperso, pero está dentro de las pautas culturales de Tacoronte. Pero es un modelo insostenible. En el sur será otro. Está claro que las pautas culturales, cuando aquí vivíamos 1 millón de personas, cuando las zonas rurales, los municipios rurales eran pequeños municipios dedicados a las actividades agrarias. No, digo que hay que partir de los modelos que hay. Ese es un modelo insostenible, porque con ese nivel de dispersión y de crecimiento que hemos tenido en los últimos 15 años, cuando pasen otros 15 más no tenemos territorio donde edificar. Sí, pero es un modelo local. Es que ese modelo local es el modelo de la isla de La Palma, de la isla del Hierro, de La Gomera, pero de un montón de municipios de Gran Canaria. Ese modelo, en un territorio limitado como el nuestro, que está rodeado por mar, que no es un territorio continental, de unas extensiones de millones de hectáreas,
ese modelo no puede seguir siendo el modelo de crecimiento de las ciudades en Canarias. Tenemos que ir a una mayor concentración de la población, a una mayor, no sé, ese es un debate que hay. Y a piso de 25 metros cuadrados y somos el Colegio de Arquitectos. Yo sobre eso tengo, yo a veces cuando oigo lo del territorio limitado, sí. Claro que todos los territorios son limitados, pero yo creo que los planificadores, y me pongo yo el primero, hemos sido demasiado cicateros. Venimos ahora, ¿con qué? Lo voy a explicar. Ahora empezamos a hablar que la densidad de 2 plantas de vivienda es una densidad para este territorio absurda. Pero esto lleva hablándose 20 años. ¿Cuánto hemos tardado en darnos cuenta que en determinados lugares había que concentrar la densidad y en otros había que no concentrar la densidad? Porque los modelos son mixtos. O sea, lo que no tiene sentido es en determinados, no todos la diversidad de utilización del territorio en la isla de Tenerife, por ejemplo, es tan curiosa que lo que no hay son debates abiertos sobre la realidad de la densidad. Y cuando digo cicateros me voy a explicar. Por ejemplo, a esa familia que tiene una vivienda de una planta, y en algunos casos de 2, a la que no se le deja mover en suelo urbano, si en alguna ocasión se le hubiera dado la oportunidad, se hubiera estudiado la posibilidad de plantando vegetación en el camino, en la carretera, cosa que hemos olvidado, porque es que aquí ya, me acuerdo recorrer Tacoronte y tantos otros lugares y ahora resulta, yo prohibía esos cartelones, usted planta árboles y los coches aparcan entre los árboles y entonces todo eso se tamiza y entonces aparece una planta más y no pasa nada y usted se retranquea a la segunda crujía y su hijo que no tiene, en vez de construir arriba en la finquita en Agua García, construye encima de su casa y los concentros, los servicios están dados. En ese sentido, no hemos estado listos, pero todas las fuerzas políticas, yo creo que el que dé el primer paso en ese sentido. Después, ahora resulta que hemos buscado, siempre estamos buscando como la varita mágica, ahora los asentamientos rurales y los asentamientos agrícolas son como la herramienta para que el alcalde, los gobiernos municipales vean la oportunidad, pero es muy difícil porque la dispersión es tal. Y luego se grava de una forma especial la edificación en asentamiento rural con un sobrecosto respecto al suelo urbano. Yo creo que esos son errores de pequeña entidad que habría que resolver para que fuera posible. O sea, cabemos más en menos suelo. Esa es una ecuación que está por resolver. Yo no entiendo eso de que se grave al que construye en suelo rústico. Sobre el suelo urbano se graba al que construye el suelo urbano. El canon. Claro, pero es que el construye el suelo urbano ha pagado la urbanización y el construye el suelo rústico... ¿Cuántos no pagan la urbanización en el suelo urbano? El que compra, vamos a ver. ¿Cuántos no pagan? La inmensa mayoría de la gente que vive en el suelo urbano compra un piso. Sí. Un piso a un promotor que edifica. Y el promotor que ha edificado ha construido las calles... un piso, fíjate tú que estás hablando, en Santa Cruz La Laguna... No, en la mayoría, y en los Llanos de Aridane, y en Santa Cruz de la Palma, y en Tazacorte, y en Tazacorte, y en El Paso. No estamos hablando de el crecimiento residencial más importante se produce sobre el suelo urbano. Está claro que han habido 10.000 viviendas construidas en suelo rústico, pero mientras se han construido esas 10.000 viviendas en suelo rústico, en Canarias se han construido varias centenares de miles de viviendas en suelo urbano y con licencia, y en suelos donde se han urbanizado y donde se ha cedido el 10% al ayuntamiento. Por tanto, el que compra una de esas viviendas está pagando la urbanización, está pagando la cesión al ayuntamiento, está pagando los impuestos, está pagando la licencia, está pagando todos los gastos, mientras que el que construye en suelo rústico no está pagando nada. Y así se tiene que pagar y en muchos casos, si la hace ilegal, ni siquiera la licencia, perdón. Sí, que así se tiene que pagar casi toda su vida pagando el piso. Claro. Bien, se nos ha ido el tiempo y ya no queda nada más que para una última intervención en la que yo le rogaría que agotasen ustedes todo lo que tienen pendiente de decir. Yo sé de su capacidad de síntesis y se les agradezco. Bien, última intervención de don Miguel Ángel Moreno. Perdón, última intervención de don Humberto Sos. Bueno, yo en principio, siguiendo la línea, yo creo que el tema de las viviendas ilegales debe de atacarse no solo en la línea de la disciplina, sino de la disciplina del urbanismo, de la ordenación, de la cultura. Creo que las administraciones no lo han estado haciendo bien. No ya es que no se demuelan, las viviendas ilegales al final terminan con luz y agua, servicios que en principio si no tienen cédula no tienen que tener. Nos chocamos como los cochitos locos con cuál es el modelo. El territorio, claro, es más escaso cuanto más querramos meter, pero ¿qué es sostenible? ¿Cuántos habitantes podemos ser en Tenerife? ¿Estamos ya al borde o cabemos el doble de los que estamos? Pues entonces
en qué sitio hay que poner 20 plantas y en cuáles no hay que poner 20 plantas, porque si al final de todas ponemos 4, no estamos tampoco concentrando tanto. Y a lo mejor estropeamos ambientes que llevan otra historia, ¿no? O sea, en ese sentido creo que queda debate. Creo que las instituciones canarias a finales o a mediados de los 90 entraron en una serie de debates, no sé si impulsados por los cambios legislativos. Creo que ahora no los hay. Creo que los especialistas deben reunirse y hablar francamente, no parapetarse detrás de sus despachos o de sus cargos o de tal, sino salir realmente a hablar entre colegas, entre compañeros, de cuáles son las opciones que podemos manejar. Creo que deben de ser múltiples. O sea, si nos quedamos con una sola y creemos que eso es la panacea, seguro que nos equivocamos, porque somos bastante más complejos y más complicados de lo que nosotros mismos creemos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a don Humberto Sosa Brito. Ya lo decíamos en la presentación, es jurista especializado en urbanismo y que trabaja en el Ayuntamiento de la ciudad de Tenerife. Don Ramiro Cuendes. Pues yo, gracias Ricardo, yo primero pienso que hay que seguir educando, una clave, desde la infancia. Segundo, hay que construir más viviendas planificadas, pensadas y a precios asequibles en las distintas, más y mejor. Tercero, hay que ejemplarizar más, demoliendo más, de forma ejemplar. No se trata de castigar más, se trata de ejemplarizar más. Y por último, yo creo que Canarias ya debe de olvidarse. Esto no niega el trabajo que se hace. Me recuerdo un alcalde que dijo una vez que a partir de mañana se pagan las multas. Y uno decía, si yo que la llevo pagando siempre, ¿qué hago? Pues esto es parecido, ¿no? Siempre estamos con la penúltima amnistía. Ahora se tiene que acabar. Y hay que resolver la ecuación, despejar las incógnitas, aumentar la densidad, saber en cada sitio qué modelo es el que va. No es tan complicado. Como decía Humberto, la gente lo que tiene que hacer es quitarse un poco, ir a calzón quitado, hablar claro, y yo creo que hay gente fantástica para hacerlo. Muchísimas gracias y demoler más y construir más. Muy bien, que parece que es una contradicción. No lo es. Muchas gracias a don Ramiro Cuendes, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Don Miguel Ángel Pulido. Bueno, yo discrepo en algo de lo que ha dicho Humberto, porque creo que las administraciones efectivamente no lo están haciendo mal. Yo creo que se está haciendo cada vez mejor, hay cada vez un mayor control sobre la disciplina urbanística y sobre el crecimiento de la ciudad, y me parece que lo que hay que hacer es, por una parte, incrementar los cauces de participación social para que la gente participe en la construcción de la ciudad, porque eso también hace que pues, en todo ese proceso de elaboración de las normas urbanísticas, de la planificación, de la ordenación de la ciudad, sirva como elemento educativo. Efectivamente hay que hacer campañas de divulgación, de concienciación de los ciudadanos para que sepan que vivimos en unas islas con unos recursos naturales y con una riqueza desde el punto de vista de la biodiversidad y del paisaje extraordinarias y que tenemos que cuidar entre todos y que por tanto hay que hacer un esfuerzo por cumplir con las normas de las que nosotros mismos nos hemos dotado. Y por último, para aquella minoría que incumple las normas, para aquella minoría insolidaria que pretende hacer lo que le da la gana sobre el territorio, para esa minoría hay que seguir manteniendo y ser riguroso, y en eso comparto la opinión de Ramiro, de que hay que seguir con la disciplina urbanística para corregir y efectivamente adoptar medidas disuasorias que vayan haciendo que esa minoría también entre por los cauces de la legalidad, por los cauces del crecimiento ordenado y del control, en definitiva, de nuestros recursos, de nuestro bien más preciado que es nuestro territorio. Bien, en definitiva, educación y disciplina para todos. Para todos. Bien, se nos ha ido el tiempo y sí quiero agradecerles también a don Miguel Ángel Pulido Rodríguez, director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, igual que a todos los que han intervenido aquí, y también al señor Moreno Díaz, como jefe de la Oficina Técnica del SEPRONA, y aquellos de los conciudadanos que han opinado en la calle sobre las viviendas ilegales. Agradecerles a todos su participación. Y también animarles a que, si lo desean, participen a través del correo electrónico. Volvemos a poner a pie de pantalla la dirección, nuestra dirección electrónica, para que se dirijan a nosotros con sus puntos de vista,
como siempre, finalmente desearles lo mejor, desear que sean felices. Siempre digo que en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible es también contar con viviendas, a ser posibles legales. Muchas gracias. Thank you.